Crié a mi sobrino como a mi hijo porque mi hermana no lo quería. Ahora mi sobrina está celosa de él. Cuando yo tenía 43F tenía 18 años y cuando mi hermana 47F tenía 22F. En ese momento tenía a mi sobrino, llamémoslo Luke, con su entonces novio y ahora esposo. Mi hermana y su esposo no tenían ningún interés en Luke cuando nació, así que asumí el papel de cuidarlo. Le pedí a mi abuela, ella es un ángel, que lo cuidara mientras yo estaba en mi último año de secundaria a cambio de yo limpiando y cocinando para ella los fines de semana. Mis padres tampoco fueron de mucha ayuda, me daban alrededor de $100 al mes por Luke y si tienes un hijo, entonces sabes que no es mucho. Mi abuela y yo éramos los únicos que podíamos cuidar de él. Un año después de graduarme de la escuela secundaria me echaron con mi sobrino porque la hermana de mis padres y su esposo ya no querían tratar con nosotros. Mi hermana dijo que deseaba no haberlo tenido nunca más. Inmediatamente fui con mi abuela. Y fuimos con un abogado de derecho familiar y obtuve la custodia de él y mi hermana y su esposo firmaron los derechos sobre mí. Vivía con mi abuela y cuando fui al community college en mi trabajo de medio tiempo ella cuidó a mi hijo Luke. Fue mucho trabajo, especialmente cuando mi abuela falleció cuando mi hijo tenía 6 años. Mi abuela me dejó el 90% de sus cosas a mí y a su testamento, lo que provocó que mis padres y mi hermana se acercaran a mí con falsas intenciones para encontrarnos con mi hijo y conmigo para volver a conectarnos. Eso no duró mucho y les dije que podían actuar correctamente o no volver a vernos nunca más. Mi papá decidió volver a conectarse con mi hijo y conmigo y ahora somos cercanos, mientras que mi mamá y yo realmente no hablamos mucho, pero ella trata bien a Luke. Cuando Luke tenía 8 años, tanto mi hermana como yo quedamos embarazadas y fue entonces cuando mi hermana decidió que quería recuperar a mi hijo y comenzó a decirle que mi esposo y yo ya no lo amaríamos una vez que mi verdadero hijo llegara. Mi esposo conoció mi hijo cuando tenía 5 años y ya estuvimos juntos durante un año antes de que él conociera a mi hijo. Mi esposo trata a Luke como si fuera suyo y nos casamos cuando mi hijo tenía 7 años y lo adoptamos cuando tenía 9 años, con el permiso de mi hijo. Descubrimos que mi hermana estaba diciendo esto cuando un día rompió a llorar pidiéndonos que no lo dejáramos después de que le dijimos que eso nunca sucedería. Explicó lo que decían mi hermana y su esposo. Luke sabe que no es mi hijo biológico, pero es mi hijo después de eso. Corté el contacto con mi hermana y su esposo nuevamente. Hice terapia familiar y terapia individual para mi hijo cuando tuve a mi hijo un embarazo, 2 hijos. Dejé en claro que nuestro amor por el Luke no cambió cuando mi hermana se acercó hace 2 años. Años después decidí tener poco contacto con ella con el visto bueno de mi hijo y mi esposo. Mi esposo y yo vivimos cómodamente mientras mi hermana y su esposo luchan a veces financieramente. Mis hijos hicieron actividades extracurriculares, obtuvieron los regalos que querían y se fueron a un gran viaje familiar. En el verano, mientras mi hermana y su esposo no podían permitirse mucho, cuando mi sobrina tenía alrededor de 9 años, mi hermana comenzó a hacer comentarios sobre cómo tenía que pagar esto o aquello para mi sobrina, pero le dije que no era mi trabajo. Le di a mi sobrina los regalos que quería, la sacaba de vez en cuando, pero no se acercaba a cómo trataría a mis propios hijos. Ahora que mi segundo hijo cumple 17 años y mi esposo y yo estábamos hablando de comprarle un auto inicial barato, hicimos lo mismo. Luke cuando tenía 17 años, mi sobrina también cumplirá 17 años y aparentemente mi hermana le dijo que también iba a comprarse un auto. La cuestión es que mi hermana no puede permitirse el lujo de comprarle un auto, así que me lo pidió, pero le dije que sí. No le voy a comprar un auto que no le prometí y que no es mi trabajo conseguirle uno. Mi hermana se enojó y no me habló por un tiempo. Cuando llegó el cumpleaños número 17 de mi hijo, nos sorprendimos. Él con un auto. Mi sobrina me llamó un par de días después gritando y llorando preguntándome por qué la odio y por qué no puedo tratarla igual que a su hermano. Con calma le dije que las cosas eran diferentes. Su hermano es mi hijo mientras ella es mi sobrina. Yo soy su tía y nada más que como tía. Mi trabajo eran regalos de cumpleaños, regalos de Navidad y aparecer cuando importaba. Eso era que su hermano siempre será más para mí de lo que ella será. Entonces mi sobrina comenzó a gritarme de nuevo diciéndome que estaba siendo injusto y colgó a mi hermana. Luego me llamó para reprenderme porque necesitaba hacer más. Le dije que si no le hubiera prometido un auto o mi dinero a mi sobrina. ¿Sabes? Si esto no hubiera pasado, han pasado un par de días y estoy recibiendo llamadas de algunos familiares y algunos amigos de mi hermana llamándome perra y algunas otras cosas. Me siento mal porque mis hijos crecieron con más. Y supongo que podría haber ayudado más a actualizar. Gracias por el consejo. Realmente aprecio todo lo que todos dijeron primero. Quiero aclarar algo. Nunca dejé que mi hermana lastimara a mis hijos como algunos de ustedes piensan que el bajo contacto fue para mí.
sobrina, y eso es todo. Cuando se acercaban los cumpleaños, hablábamos de cumpleaños o días festivos. La conversación consistiría en cuándo recogería a mi sobrina, llamémosla Emily, cuánto tiempo la tendría y cuándo la dejaría en casa. Mi hermana nunca mantuvo a mis hijos, nunca estuvo en mi casa y nunca habló con ellos sin mí o mi esposo presentes. Ahora otra razón para la relación civil con mi hermana es porque Emily y mi segundo hijo, llamémoslo Justin, fueron a la misma escuela, así que cualquier tipo del evento escolar que estaba sucediendo mi hermana estaba allí. Mis hijos y mi sobrina tenían una buena relación antes de la situación del auto. Justin y Emily tenían una relación cercana y Emily y Luke tenían una relación amistosa. Siempre me aseguraba de que mis hijos estuvieran felices donde estaba mi hermana en su vida, que es básicamente inexistente, excepto por algunos eventos escolares y algunas grandes reuniones familiares. Actualización: 2 días después de la llamada de Emily, decidí llamarla para reunirme con ella. Decidimos encontrarnos en un parque que está a unos minutos de mi casa. Cuando conocimos a Emily parecía normal pero un poco cansada. Le dije que no era mi intención lastimarla de ninguna manera, pero ella necesita entender que no es mi trabajo porque no soy su padre. Ella dijo que lo entendía, pero estaba celosa de que su hermano Luke y Justin obtuvieran todo lo que querían. Le dije que, en primer lugar, Luke no es su hermano, sino un primo. En segundo lugar, no obtienen todo lo que quieren, trabajan para ello, obtienen buenas calificaciones, hacen las tareas del hogar y se quedan fuera. Problemas en su mayor parte. Luego le pregunté la verdadera razón por la que actuaba de esta manera, de manera que nunca había tenido un problema antes de esto. Luego comenzó a llorar diciendo que no era justo que Luke y Justin obtuvieran todo lo que querían mientras ella obtenía apenas nada, que Luke tuvo suerte en la vida al ser adoptado por mi esposo y por mí, que ella merece tener lo que tienen mis hijos, que ella es mi familia así que tengo que cuidarla. También le dije que ella es parte de mi familia pero no mi hija, que la amo pero que ella no es mi responsabilidad. Luego le pregunté por qué lo siente tan fuertemente. Ella dijo que aunque sus padres la cuidan bien, ella siente que es solo una obligación para con ellos cuando ve cómo Luke y Justin fueron criados. Ella se pone celosa porque en sus ojos no vemos a los niños como una obligación. Somos una familia que siempre está unida y siempre soluciona los problemas y se ayuda mutuamente, aunque yo me quedé en su vida y la tomé salir con mi familia. Ella siempre se sintió celosa de que tenía que ser ella la que se fuera, que se sentía en segundo lugar y desde que acogí a Luke debería acogerla sin problema. Le dije que mientras entienda sus sentimientos no voy a ir para tratarla como a mi hija. No la crié, pero la amo. Es trabajo de sus padres conseguirle un automóvil o ayudarla a conseguir uno. Entonces se molestó más y dijo que claramente no me preocupo por ella y ella. Me fui. Le envié un mensaje de texto diciéndole que la cuido, pero que no soy su mamá y no es mi trabajo. Después de llegar a casa, mi esposo y yo hablamos y decidimos llamar a mi hermana. Le dije que mi familia y yo nos vamos sin contacto. Mi hermana luego me preguntó cómo iba a ponerme en contacto con Emily. Le dije que Emily es casi una adulta. Puede contactarme si quiere, y luego me preguntó si le iba a comprar un auto a Emily. Le dije que no. Le dije que es su trabajo, que es su madre y que necesita actuar como tal. Emily necesita que sea madre, y colgó el teléfono, bloqueó y borró su número. Al día siguiente recibí una llamada de mi madre. Ella cree que debería darle a Emily algo de dinero para un auto si no le doy uno. Le dije que no iba a hacer eso y colgué porque lo único que iba a hacer es causar una pelea. Luego llamé a papá y le expliqué todo y él piensa que tengo razón. Luego mi papá llamó preguntando si podía venir el miércoles. Cuando apareció, estaba visiblemente molesto. Mamá le dio una gran cantidad de dinero del fondo de jubilación de mis padres a mi hermana. Esto ha provocado que mis padres tengan una gran pelea que llevó a mi papá hasta empacar una maleta y quedarme en un motel por un tiempo. Ahora no tengo contacto con mi hermana y mamá. Tendré poco contacto con mi sobrina por ahora. Gracias nuevamente por los consejos que todos me habían dado. Una semana después de la publicación decidí hablar con Emily. Decidimos encontrarnos en mi casa. Les pedí a todos que no estuvieran en casa porque quería que ella y yo habláramos en privado. Cuando ella apareció, ella realmente no quería mirarme y le pregunté ella si podía darle un abrazo. Ella asintió con la cabeza y en el momento en que la abracé lloró. Dijo que se sentía por cómo actuó y le dije que no necesitaba disculparse. Le pregunté cómo la tratan sus padres nuevamente para entender más sobre lo que está pasando. Me dijo que su papá la trata bien y trata de pasar tiempo con ella, pero está ocupado porque tiene 2 trabajos mientras mi hermana está en casa. Por lo general, ella se mantiene reservada y no le gusta mucho
para que la molesten. Luego le pregunté si se sentía descuidada y ella dijo que no, solo que a veces no tienen mucho tiempo en familia porque sus padres discuten mucho, especialmente sobre el dinero, que a veces su mamá la hace sentir como una obligación, pero ella sabe que la aman. Luego le pregunté sobre el dinero que mi mamá tomó del fondo de jubilación. Ella dijo que ella y mi hermana pronto irían a comprar un auto. Luego mencioné que llamaba a Luke su hermano y si ella siente lo mismo por él, ella dijo que lo ve como un primo y pensó que si jugaba la carta de hermano me sentiría inclinado a ayudarla. Luego explicó que aunque son biológicamente hermanos, son primos y siempre serán primos. Luego le pregunté si sabía como yo. Terminó adoptando a Luke, ella dijo que lo sabía y su papá le había explicado lo que hicieron. Aparentemente mi hermana lo cubrió con azúcar, mientras que su papá le dijo la verdad contundente y fue toda la verdad que él le dijo. Luke solo la ve como prima también. Luke solo tiene un hermano y ese es Justin. Luego hablé con ella acerca de ver a un terapeuta que pagaríamos. Mi esposo estuvo de acuerdo y ella dijo que lo pensaría. Luego le pregunté si le gustaría pasar un día divertido conmigo los sábados. Ella se emocionó y dijo que realmente le gustaría eso, así que ese fin de semana fuimos a nuestro primer día de fiesta, fuimos al restaurante que ella quería probar y nos lo pasamos bien. Luego la llevé a una librería porque le encanta leer y yo le compré un par de libros que quería cuando Emily y yo íbamos a tener nuestro segundo fin de semana fuera. Tuve que cancelar porque Justin terminó en el hospital mientras estaba en la práctica de fútbol, comenzó a tener un poco de sibilancia y tomó su inhalador, pero no. No esperes el momento adecuado, luego lo taclearon, lo que lo dejó sin aliento y le provocó un fuerte ataque de asma. Esto sucedió un viernes en Justin State en el hospital hasta el domingo. Se suponía que Emily y yo saldríamos el sábado y eso. Por la mañana la llamé y le dije que tenía que cancelar antes de poder decirle por qué empezó a gritarme diciendo que nunca me preocupé por ella y colgué el teléfono. Intenté devolverle la llamada, pero saltó directamente el correo de voz y luego le envié un mensaje de texto. Diciendo que no era mi intención lastimarla pero que Justin estaba en el hospital y que podemos tener nuestro día el próximo fin de semana. Nunca supe nada de ella. Dejé de comunicarme con ella después de un par de días. Hace 2 días, mi familia y salí a pasar una noche familiar cuando mis vecinos llamaron diciendo que llamaron a la policía porque alguien estaba destrozando uno de nuestros autos. Cuando llegamos a casa, la policía estaba allí y era el auto de Justin. El auto tenía rayones, pequeñas abolladuras y pintura, hay 2 rotos. Desde las ventanas, mi esposo y yo revisamos nuestras imágenes de seguridad, se podía ver claramente a Emily y alguien más destrozando el auto. Mi esposo le dio la copia del vídeo a la policía y Emily y su amiga fueron arrestadas a la mañana siguiente. Mi hermana y mi mamá vinieron a mi casa gritando que yo estaba arruinar la vida de mi sobrina y si la amara retiraría los cargos. Mi esposo ha admitido que no retiramos los cargos y Justin y Luke están de acuerdo con mi esposo. Mucha gente le ha pedido la opinión de Luke sobre todo, así que decidí hablar con él. Dijo que ya había superado todo y que era mejor cortar el contacto con todos, incluso con Emily, porque ella es como su mamá. Así que cortaremos el contacto con todos, excepto con mi padre. La maestra corta mi bomba de insulina pensando que eran auriculares para demostrar un punto. Esto sucedió cuando yo estaba en la escuela secundaria, ya sabes, en la época de los auriculares con cable, aproximadamente en 2011 o algo así. Actualmente he sido diabético tipo 1 desde que tenía aproximadamente 4 años y uso un monitor continuo de glucosa y una bomba de insulina. Tenía un IP. Así que a todos mis profesores les dijeron que necesitaría mi bomba de insulina en clase, que podría hacer ruido y que podría tener que sacarla de mi bolsillo y manipularla si necesitaba insulina o que podría necesitar beber un jugo. Bolsa y pude hacerlo a mi discreción. Teníamos una maestra que era una SS completamente dura sin ninguna razón, era famosa por hacer llorar a los niños durante las presentaciones, incluso le dijo a una niña que quería ser doctora para encontrar una cura para el cáncer. Debido a que su hermana pequeña tenía cáncer infantil, tendría que ser realmente inteligente para hacer eso. Mientras se reía para sí misma, dejaba que un niño soñara con un hombre que teníamos como 12 años, como se puede imaginar, ella también estaba en guerra con la tecnología y, por cierto, estos días uso mi teléfono para controlar mi glucosa y aplicarme una insulina bolis. No puedo imaginarme ser un niño hoy y lidiar con un maestro así cuando las líneas son borrosas y tu teléfono inteligente es en realidad un dispositivo médico que salva vidas, pero de todos modos si no estás familiarizado con las bombas de insulina, la que yo uso tiene un pequeño tubo que conecta la bomba que tiene la insulina con mi cuerpo, que necesita la insulina.
A este maestro también le gustaba ser extrañamente obtuso con las cosas en lugar de ser como otros maestros y simplemente decir algo así como que no había teléfonos celulares en clase. Lo ponía en mi escritorio, lo que me permitiría recordarles que es una bomba de insulina y generalmente decían algo como eso, es cierto, es una pena. Ella en lugar de eso intentaba hablar de manera abstracta sobre lo que quería que sucediera mientras caminaba alrededor del salón, así que ese día en particular ella siguió aludiendo a los estudiantes que escuchan música en clase y que deben tener cuidado con lo que hacen porque puede ver que los niños pensamos que somos muy astutos, pero los adultos saben lo que estamos haciendo. Obviamente no estaba escuchando música, así que pensé que había visto a alguien con auriculares en la habitación y lo siguiente que supe fue que se había acercado sigilosamente detrás de mí con unas tijeras. Me tomó un buen momento darme cuenta de lo que había sucedido exactamente porque estaba asombrado. Estaba acostumbrado a que los profesores pensaran que tenía un teléfono celular o se enojaran porque mi bomba emitía un pitido durante un examen, pero nadie lo había tocado antes y mucho menos me había cortado el tubo de soporte vital. En realidad estaba sentado con la boca abierta y ella se giró hacia mí. Ahora que estaba al frente de la clase otra vez y dijo algo como Señor Maravilla, Eli quiere compartir que melodías son más importantes que escuchar la clase. En este punto, había reunido que ella pensó que estaba escuchando música. Pensé que había cortado los cables de mis auriculares. Respondí solo el sonido de mis pensamientos mientras todavía tengo alguno, ya que esa era mi bomba de insulina. Tuvo que dejarme ir a mi casillero para tomar mi teléfono celular y llamar a mi mamá para traerme una nueva. Equipo de infusión. Mis padres insistieron en que no hubiera teléfonos celulares hasta la escuela secundaria, pero mi mamá también estaba asustada porque yo tenía diabetes tipo 1 y era demasiado disléxico para recordar un número de teléfono y quería que comiera y pudiera llamarla. Así que me compró un teléfono Walmart de $15 y me puso minutos y ahora me siento viejo, entonces simplemente la esperé en la oficina principal. Ella trabajó desde casa y condujo como un murciélago fuera del infierno. Estaba tan enojada que no quiero volver a verla tan enojada en mi vida. Me quitó 10 años y ni siquiera tuve problemas. El maestro se disculpó conmigo y todos los maestros recibieron más capacitación sobre adaptación para discapacitados o algo así como un final anticlimático, pero un amigo pensó que era entretenido y que debería compartirlo. Voy a poner algunos de mis comentarios aquí para que nadie tenga que indagar si quieres más información. Sí, ella sabía que tenía una bomba. Tenía una aplicación y ya mis maestros se les dio la información que necesitaban saber sobre mi diabetes, incluso si todavía era muchos no diabéticos simplemente no lo entienden o olvidan que sucedería mucho y los maestros me pedirían mi teléfono si me vieran jugando con él debajo del escritorio. Realmente estaba pasando por algo y me daba vergüenza ser diabético, así que a menudo intentaba ocultarlo, así que entiendo que pensaban que tenía un teléfono, pero un simple recordatorio de que es una bomba fue suficiente para todos los demás maestros. Sí, ella se acercó mucho a mí. Estaba mirando al frente del salón para mirar el proyector. Pantalla y para tomar notas se coló detrás de mí desde el fondo de la sala desde donde nos estaba dando una conferencia y extendió su brazo hacia mí con las tijeras que no noté que hacía y que los niños solían guardar en su iPod o lo que fuera. Sus bolsillos y luego colocar sus auriculares debajo de su camisa. A veces dejaba un poco del cable asomando desde su bolsillo para llegar a su camisa. Ahí es donde ella cortó la bomba, estaba abajo en mi cintura. En términos de ella, su disculpa fue, lástima que tuvimos una reunión con ella, la subdirectora del director y una señora de la oficina de educación especial. Además de mis padres y yo, ella dijo que lamentaba sus acciones y que no debería haberme tratado de esa manera y espera que no lo haga. Que estuviera poniendo una excusa, estaba diciendo que debería haber sido más consciente y que era su culpa y que yo no hice nada mal. Ella también dijo que era valiente y tranquila ante la adversidad y cosas así y luego se disculpó con mi mamá y mi papá por asustarlos y por los costos que se ofreció a pagar, pero ellos se negaron, querían que todos los maestros obtuvieran más educación sobre niños con diabetes y la escuela tenía como una enfermera educadora en diabetes o alguien que venía a hablar con los maestros. No, mis padres no la demandaron ni a ella ni a la escuela, no la despidieron. Sí, todavía tenía que estar en su clase y sí tenía suministros adicionales guardados en la oficina de la enfermera. Pero también quería mucho a mi mamá en ese momento porque yo era un niño, esta era una escuela pequeña y hacía muchas cosas al revés, también manejaron mal mi discapacidad de aprendizaje y un año, uno de mis profesores se sorprendieron de que mi padre tuviera una parálisis cerebral leve y pensaron que debía ser muy difícil para mí tener que lidiar con eso y le hablaban como si tuviera 5 años durante las conferencias de estudiantes y profesores. Él es ingeniero. Edité cuando apareció mi madre. Yo estaba sentado
En la oficina esperándola, creo que le tomó como 15 minutos recibir su llamada telefónica del post. Me preguntó si estaba bien y revisó el daño que se había hecho. Me di cuenta de que estaba enojada, no conmigo, obviamente. Caminó directamente hacia la recepcionista y solo preguntó dónde estaba la maestra. Llamaron al salón de clases e hicieron que mi maestra viniera a la oficina. El director también salió. Mi mamá le arrancó una nueva pero no gritó, aunque honestamente creo que eso lo hizo más aterrador. Ella estaba muy serena, no recuerdo palabra por palabra, pero básicamente dijo que quitarme la bomba de insulina era una violación de mi IEP. Sin mencionar que es un dispositivo médico y una extensión de mi cuerpo que me mantiene con vida y que ella tendría la audacia de dañar equipos médicos que salvan vidas. Fue imprudente y criminal que la diabetes tipo 1 no es una broma y cobra vidas, que debería considerarse afortunada de no dañar la bomba en sí, y le hizo saber lo caras que son y todo. Tuvieron que hacer para conseguirme uno. Ella ha tenido años de práctica, tuvo que discutir para llevar comida a lugares donde no te permiten llevar comida afuera o en el aeropuerto, que no puedo pasar mi bomba por escáneres, etc. Ella tenía mucha práctica en poniendo el temor de Dios en las personas. Pero de una manera que no puedan volverlo contra ella y decir que está siendo disruptiva. Luego me llevó a casa por el resto de ese día.